Capítulo 13. Ha pasado ya casi un mes desde que toqué por última vez estos apuntes míos que comencé bajo el efecto de impresiones tan fuertes como confusas. La catástrofe, cuya inminencia presentía, se produjo efectivamente, pero 100 veces más devastadora e inesperada de lo que había pensado. En todo ello había algo extraño, ruin y hasta trágico, por lo menos en lo que a mí atañía. Me ocurrieron algunos lances casi milagrosos, o así los he considerado desde entonces, aunque bien mirado y, sobre todo, a juzgar por el remolino de sucesos a que me vi arrastrado entonces, quizá ahora quepa decir solamente que no fueron del todo ordinarios. Para mí, sin embargo, lo más prodigioso fue mi propia actitud ante estas peripecias. Hasta ahora no he logrado comprenderme a mí mismo. Todo ello pasó flotando como un sueño, incluso mi pasión, que fue pujante y sincera, pero, ¿qué ha sido ahora de ella? Es verdad que de vez en cuando cruza por mi mente la pregunta, ¿no estaba loco entonces? ¿No pasé todo ese tiempo en algún manicomio, donde quizá todavía estoy, hasta tal punto que todo eso me pareció que pasaba ya una hora solo me parece que pasó? He recogido mis cuartillas y he vuelto a leerlas, quién sabe si las escribí solo para convencerme de que no estaba en una casa de orates. Ahora me hallo enteramente solo. Llega el otoño, amarillean las hojas. Estoy en este triste poblacho, oh, qué tristes son los poblachos alemanes. Y en lugar de pensar en lo que debo hacer en adelante, vivo influido por mis recientes sensaciones, por mis recuerdos aún frescos, por esa tolvanera aún no lejana que me arrebató en su giro y de la cual acabé por salir despedido. A veces se me antoja que todavía sigo dando vueltas en el torbellino, y que en cualquier momento la tormenta volverá a cruzar rauda, arrastrándome consigo, que perderé una vez más toda noción de orden, de medida, y que seguiré dando vueltas y vueltas y vueltas. Pero pudiera echar raíces en algún sitio y dejar de dar vueltas si, dentro de lo posible, consigo explicarme cabalmente lo ocurrido este mes. Una vez más me atrae la pluma, amén de que a veces no tengo otra cosa que hacer durante las veladas. Cosa rara. Para ocuparme en algo, saco prestadas de la mísera biblioteca de aquí las novelas de Paul de Kock, en traducción alemana. Que casi no puedo aguantar, pero las leo y me maravillo de mí mismo. Es como si temiera destruir con un libro serio o con cualquier otra ocupación digna el encanto de lo que acaba de pasar. Se diría que este sueño repulsivo, con las impresiones que ha traído consigo, me es tan amable que no permito que nada nuevo lo roce por temor a que se disipe en humo. Me es tan querido todo esto. Sí, sin duda lo es. Quizá lo recordaré todavía dentro de 40 años. Así, pues, me pongo a escribir. Sin embargo, todo ello se puede contar ahora parcial y brevemente. No se puede, en absoluto, decir lo mismo de las impresiones. En primer lugar, acabemos con la abuela. Al día siguiente perdió todo lo que le quedaba. No podía ser de otro modo. Cuando una persona así se aventura una vez por ese camino, es igual que si se deslizara en trineo desde lo alto de una montaña cubierta de nieve. Va cada vez más deprisa. Estuvo jugando todo el día, hasta las 8 de la noche. Yo no presencié el juego y solo sé, lo que he oído contar a otros. Potapich pasó con ella en el casino todo el día. Los polacos que dirigían el juego de la abuela se relevaron varias veces durante la jornada. Ella empezó mandando a paseo al polaco del día antes, al que había tirado del pelo, y tomó otro, pero este resultó casi peor. Cuando despidió al segundo y volvió a tomar el primero, que no se había marchado sino que durante su ostracismo había seguido empujando tras la silla de ella y asomando a cada minuto la cabeza, la abuela acabó por desesperarse del todo. El segundo polaco, a quien había despedido, tampoco quería irse por nada del mundo. Uno se colocó a la derecha de la señora y otro a la izquierda. No paraban de reñir y se insultaban con motivo de las puestas y el juego, llamándose mutuamente la edad y otras lindezas polacas por el estilo. Más tarde hicieron las paces, movían el dinero sin orden ni concierto y apostaban a la buena de Dios. Cuando se peleaban, cada uno hacía apuestas por su cuenta, uno, por ejemplo, al rojo y otro al negro. De esta manera acabaron por marear y sacar de quicio a la abuela, hasta que ésta, casi llorando, rogó al viejo croupier que la protegiera echándoles de allí. Enseguida, efectivamente, los expulsaron a pesar de sus gritos y protestas.
Ambos chillaban en coro y perjuraban que la abuela les debía dinero, que los había engañado en algo y que los había tratado indigna y vergonzosamente. El infeliz Potapich, con lágrimas en los ojos, me lo contó todo esa misma noche, después de la pérdida del dinero, y se quejaba de que los polacos se llenaban los bolsillos de dinero. Decía que él mismo había visto cómo lo robaban descaradamente y se lo embolsaban a cada instante. Uno de ellos, por ejemplo, le sacaba a la abuela 5 federicos de oro por sus servicios y los ponía junto por junto con las apuestas de la abuela. La abuela ganaba y él exclamaba que era su propia apuesta la que había ganado y que la de ella había perdido. Cuando los expulsaron, Potapich se adelantó y dijo que llevaban los bolsillos llenos de oro. Inmediatamente la abuela pidió al croupier que tomara las medidas pertinentes, y aunque los dos polacos se pusieron a alborotar como gallos apresados, se presentó la policía y en un 2x3 vaciaron sus bolsillos en provecho de la abuela. Esta, hasta que lo perdió todo, gozó durante ese día de indudable prestigio entre los croupieres y los empleados del casino. Poco a poco su fama se extendió por toda la ciudad. Todos los visitantes del balneario, de todas las naciones, la gente ordinaria lo mismo que las demás campanillas, se apiñaban para ver a una bella condesa rusa, que había perdido ya algunos millones. La abuela, sin embargo, no sacó mucho provecho de que la rescataran de los dos polaquillos. A reemplazarlos en su servicio surgió un tercer polaco, que hablaba el ruso muy correctamente. Iba vestido como un caballero, aunque parecía un lacayo, con enormes bigotes y mucha arrogancia. También él besó los pies de la señora y se puso a los pies de la señora, pero con los circunstantes se mostró altivo y se condujo despóticamente, en suma, que desde el primer momento se instaló no como sirviente, sino como amo de la abuela. A cada instante, con cada jugada, se volvía a ella y juraba con terribles juramentos que era un pan honorable y que no tomaría un solo copec del dinero de la abuela. Repetía estos juramentos tan a menudo que ella acabó por asustarse. Pero como al principio el pan pareció, en efecto, mejorar el juego de ella y empezó a ganar, la abuela misma ya no quiso deshacerse de él. Una hora más tarde los otros dos polaquillos expulsados del casino aparecieron de nuevo tras la silla de la abuela, ofreciendo una vez más sus servicios, aunque solo fuera para ser mandados. Potapich juraba que el honorable pan cambiaba guiños con ellos y, por añadidura, les alargaba algo. Como la abuela no había comido y casi no se había movido de la silla, uno de los polacos quiso, en efecto, serle útil. Corrió al comedor del casino, que estaba allí al lado, y le trajo primero una taza de caldo y después té. En realidad, los dos no hacían más que ir y venir. Al final de la jornada, cuando ya todo el mundo veía que la abuela iba a perder hasta el último billete, había detrás de su silla hasta 6 polacos, nunca antes vistos u oídos. Cuando la abuela ya perdía sus últimas monedas, no solo dejaron de escucharla, sino que ni la tomaban en cuenta, se deslizaban junto a ella para llegar a la mesa, cogían ellos mismos el dinero, tomaban decisiones, hacían puestas, discutían y gritaban, charlaban con el honorable pan, y el honorable pan casi dejó de acordarse de la existencia de la abuela. Hasta cuando ésta, después de perderlo todo, volvía a las 8 de la noche al hotel, había aún 3 o 4 polacos que no se resignaban a dejarla, corriendo en torno a la silla y a ambos lados de ella, gritando a voz en cuello y perjurando en un rápido guirigay que la abuela les había engañado y debía resarcirles de algún modo. Así llegaron hasta el mismo hotel, de donde por fin los echaron empujones. Según cálculo de Potapich, en ese solo día había perdido su señora hasta 90.000 rublos, sin contar lo que había perdido la víspera. Todos sus billetes, todas las obligaciones de la deuda interior al 5%, todas las acciones que llevaba encima, todo ello lo había ido cambiando sucesivamente. Yo me maravillaba de que hubiera podido aguantar esas 7 u 8 horas, sentada en su silla y casi sin apartarse de la mesa, pero Potapich me dijo que en 3 ocasiones empezó a ganar de veras sumas considerables, y que, deslumbrada de nuevo por la esperanza, no pudo abandonar el juego. Pero bien saben los jugadores que puede uno estar sentado jugando a las cartas casi 24 horas sin mirar a su derecha o a su izquierda. En ese mismo día, mientras tanto, ocurrieron también en nuestro hotel incidentes muy decisivos.
Antes de las 11 de la mañana, cuando la abuela estaba todavía en casa, nuestra gente, esto es, el general y Desgrieux, habían acordado dar el último paso. Habiéndose enterado de que la abuela ya no pensaba en marcharse, sino que, por el contrario, volvía al casino, todos ellos, salvo Polina, fueron en conclave a verla para hablar con ella de manera definitiva y sin rodeos. El general, trepidante y con el alma en un hilo, habida cuenta de las consecuencias tan terribles para él, llegó a sobrepasarse. Al cabo de media hora de ruegos y súplicas y hasta de hacer confesión general, es decir, de admitir sus deudas y hasta su pasión por Madame Blanche, no daba en absoluto pie con bola, el general adoptó de pronto un tono amenazador y hasta se puso a chillar a la abuela y a dar patadas en el suelo. Decía a gritos que deshonraba su nombre, que había escandalizado a toda la ciudad y por último, «¿Deshonra usted el nombre ruso, señora?», exclamaba, «y para casos así está la policía». La abuela lo arrojó por fin de su lado con un bastón de verdad. El general y Desgrieux tuvieron una o dos consultas más esa mañana sobre si efectivamente era posible recurrir de algún modo a la policía. He aquí, decían, que una infeliz, aunque respetable anciana, víctima de la senilidad, se había jugado todo su dinero, etc. En suma, no se podía encontrar un medio de vigilarla o contenerla. Pero Desgrieux se limitaba a encogerse de hombros y se reía en las barbas del general, que ya desbarbaba abiertamente corriendo de un extremo al otro del gabinete. Desgrieux acabó por encogerse de hombros y escurrir el bulto. A la noche se supo que había abandonado definitivamente el hotel, después de haber tenido una conversación grave y secreta con Madame Blanche. Madame Blanche, por su parte, tomó medidas definitivas a partir de esa misma mañana. Despidió sin más al general y ni siquiera le permitió que se presentara ante ella. Cuando el general corrió a buscarla en el casino y la encontró del brazo del príncipe, ni ella ni Madame Veuve Cominges le reconocieron. El príncipe tampoco le saludó. Todo ese día Madame Blanche estuvo trabajando al príncipe para que éste acabara por declararse. Pero, ¡ay! Se equivocó cruelmente en sus cálculos. Esta pequeña catástrofe sucedió también esa noche. De pronto se descubrió que el príncipe era más pobre que yo y que, por añadidura, contaba con pedirle dinero a ella, previa firma de un pagaré, y probar fortuna a la ruleta. Blanche, indignada, le mandó a paseo y se encerró en su habitación. En la mañana de ese mismo día fui a ver a Mr. Astley, o, mejor dicho, pasé toda la mañana buscando a Mr. Astley sin poder dar con él. No estaba en casa, ni en el casino, ni en el parque. No comió en su hotel ese día. Eran más de las 4 de la tarde cuando tropecé con él. Volvía de la estación del ferrocarril al hotel. Iba deprisa y estaba muy preocupado, aunque era difícil distinguir en su rostro preocupación o pesadumbre. Me alargó cordialmente la mano con su exclamación habitual. ¡Ah! Pero no detuvo el paso y continuó su camino apresuradamente. Emparejé con él, pero se las arregló de tal modo para contestarme que no tuve tiempo de preguntarle nada. Además, por no sé qué razón, me daba muchísima vergüenza hablar de Polina. Él tampoco dijo una palabra de ella. Le conté lo de la abuela, me escuchó atenta y gravemente y se encogió de hombros. «Lo perderá todo», dije. «Oh, sí», respondió, «porque fue a jugar cuando yo salía y después me enteré que lo había perdido todo. Si tengo tiempo iré al casino a echar un vistazo porque se trata de un caso curioso». «¿A dónde ha ido usted?», grité, asombrado de no haber preguntado antes. «He estado en Frankfurt». «¿Viaje de negocios?». «Sí, de negocios». Ahora bien, ¿qué más tenía que preguntarle? Sin embargo, seguía caminando junto a él, pero de improviso torció hacia el hotel, que estaba en el camino, me hizo una inclinación de cabeza y desapareció. Cuando regresaba a casa me di cuenta de que aun si hubiera hablado con él 2 horas, no habría sacado absolutamente nada en limpio porque, no tenía nada que preguntarle. Sí, así era yo, por supuesto. No sabía formular mis preguntas. Todo ese día lo pasó Pauline errando por el parque con los niños y la niñera o recluida en casa. Hacía ya tiempo que evitaba encontrarse con el general y casi no hablaba con él de nada, por lo menos de nada serio. Yo ya había notado esto mucho antes.
Pero conociendo la situación en que ahora estaba el general, pensé que este no podría dar esquinazo a Polina, es decir, que era imposible que no hubiese una importante conversación entre ellos sobre asuntos de familia. Sin embargo, cuando al volver al hotel después de hablar con Mr. Astley, tropecé con Polina y los niños, el rostro de ella reflejaba la más plácida tranquilidad, como si solo ella hubiera salido indemne de todas las broncas familiares. A mi saludo contestó con una inclinación de cabeza. Volví a casa presa de malignos sentimientos. Yo, naturalmente, había evitado hablar con ella y no la había visto, apenas, desde mi aventura con los Burmerhelm. Cierto es que a veces me había mostrado petulante y bufonesco, pero a medida que pasaba el tiempo sentía rebullir en mi verdadera indignación. Aunque no me tuviera ni pizca de cariño, me parecía que no debía pisotear así mis sentimientos ni recibir con tanto despego mis confesiones. Ella bien sabía que la amaba de verdad, y me toleraba y consentía que le hablara de mi amor. Cierto es que ello había surgido entre nosotros de modo extraño. Desde hacía ya bastante tiempo, cosa de 2 meses a decir verdad, había comenzado yo a notar que quería serme su amigo, su confidente, y que hasta cierto punto lo había intentado. Pero no sé por qué motivo, no cuajó entonces. Y en su lugar habían surgido las extrañas relaciones que ahora teníamos, lo que me llevó a hablar con ella como ahora lo hacía. Pero si le repugnaba mi amor, ¿por qué no me prohibía sencillamente que hablase de él? No me lo prohibía. Hasta ella misma me incitaba alguna vez a hablar y, claro, lo hacía en broma. Sé de cierto lo he notado bien que, después de haberme escuchado hasta el fin y soliviantado hasta el colmo, le gustaba desconcertarme con alguna expresión de suprema indiferencia y desdén. Y, no obstante, sabía que no podía vivir sin ella. Habían pasado ya 3 días desde el incidente con el varón y yo ya no podía soportar nuestra separación. Cuando poco antes la encontré en el casino, me empezó a martillar el corazón de tal modo que perdí el color. Pero es que ella tampoco podía vivir sin mí. Me necesitaba pero es posible que solo como bufón hazme reír. Tenía un secreto, ello era evidente. Su conversación con la abuela fue para mí una dolorosa punzada en el corazón. 1000 veces la había instado a ser sincera conmigo y sabía que estaba de veras dispuesto a dar la vida por ella. Y, sin embargo, siempre me tenía a raya, casi con desprecio, y en lugar del sacrificio de mi vida que le ofrecía me exigía una travesura como la de 3 días antes con el varón. ¿No era esto una ignominia? ¿Era posible que todo el mundo fuese para ella ese francés? ¿Y Mr. Astley? Pero al llegar a este punto, el asunto se volvía absolutamente incomprensible, y mientras tanto, ¡ay, Dios, qué sufrimiento el mío! Cuando llegué a casa, en un acceso de furia cogí la pluma y le garrapateé estos renglones. Polina Alexandrovna, veo claro que ha llegado el desenlace, que, por supuesto, la afectará a usted también. Repito por última vez, ¿necesita usted mi vida o no? Si la necesita, para lo que sea, disponga de ella. Mientras tanto esperaré en mi habitación, al menos la mayor parte del tiempo, y no iré a ninguna parte. Si es necesario, escríbame o llámeme. Sellé la nota y la envié con el camarero de servicio, con orden de que la entregara en propia mano. No esperaba respuesta, pero al cabo de 3 minutos volvió el camarero con el recado de que se me mandaban saludos. Eran más de las 6 cuando me avisaron que fuera a ver al general. Este se hallaba en su gabinete, vestido como para ir a alguna parte. En el sofá se veían su sombrero y su bastón. Al entrar me pareció que estaba en medio de la habitación, con las piernas abiertas y la cabeza caída, hablando consigo mismo en voz alta. Mas no bien me vio se arrojó sobre mí casi gritando, al punto de que involuntariamente di un paso atrás y casi eché a correr. Pero me cogió de ambas manos y me llevó a tirones hacia el sofá. En él se sentó, hizo que yo me sentara en un sillón frente a él ya sin soltarme las manos, temblorosos los labios y con las pestañas brillantes de lágrimas, me dijo con voz suplicante: Alexei Ivanovich, sálveme, sálveme, tenga piedad. Durante algún tiempo no logré comprender nada. Él no hacía más que hablar, hablar y hablar, repitiendo: tenga piedad, tenga piedad. Acabé por sospechar que lo que de mí esperaba era algo así como un consejo. O, mejor aún, que, abandonado de todos, en su angustia y zozobra se había acordado de mí y me había llamado solo para hablar.
Desvariaba, o por lo menos estaba muy aturdido. Juntaba las manos y parecía dispuesto a arrodillarse ante mí para que, ¿lo adivinan ustedes?, fuera enseguida a ver a Madame Blanche y le pidiera, le implorara, que volviese y se casara con él. Perdón, general, exclamé, pero si es posible que Madame Blanche no se haya fijado en mí todavía. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Era, sin embargo, inútil objetar. No entendía lo que se le decía. Empezó a hablar también de la abuela, pero de manera muy inconexa. Seguía aferrado a la idea de llamar a la policía. Entre nosotros comenzó, hirviendo súbitamente de indignación, en un país con todos los adelantos, donde hay autoridades, hubieran puesto inmediatamente bajo tutela viejas como esa. Sí, señor mío, sí, continuó, adoptando de pronto un tono de reconvención, saltando de su sitio y dando vueltas por la habitación. Usted todavía no sabía esto, señor mío, dijo dirigiéndose a un imaginario señor suyo en el rincón. Pues ahora lo sabe usted. Sí, señor. En nuestro país a tales viejas se las mete en cintura. Sí, señor. Oh, qué demonio. Y se lanzó de nuevo al sofá. Pero un minuto después, casi sollozando y sin aliento, se apresuró a decirme que Madame Blanche no se casaba con él porque en lugar de un telegrama había llegado la abuela y ahora estaba claro que no heredaría. Él creía que yo no sabía aún nada de esto. Empecé a hablar de Desgrieux. Hizo un gesto con la mano. Se ha ido. Todo lo mío lo tengo hipotecado con él. Me he quedado en cueros. Ese dinero que trajo usted, ese dinero, no sé cuánto era, parece que quedan 700 francos, bueno, eso es todo, y en cuanto al futuro, no sé. ¿Cómo va a pagar usted el hotel? Pregunté alarmado. ¿Y después qué hará usted? Me miraba pensativo, pero parecía no comprender y quizá ni siquiera me había oído. Probé a hablar de Polina Alexandrovna, de los niños, me respondió con premura, pero enseguida volvió a hablar del príncipe, a decir que Blanche se irá con él y entonces, ¿qué voy a hacer, Alexei Ivanovich? Preguntó, volviéndose de pronto a mí. Juro a Dios que no lo sé. ¿Qué voy a hacer? Dígame, ¿ha visto usted ingratitud semejante? ¿No es verdad que es ingratitud? Por último, se disolvió en un torrente de lágrimas. Nada cabía hacer con un hombre así. Dejarle solo era también peligroso. Podía ocurrirle algo. De todos modos, logré librarme de él, pero advertí a la niñera que fuera a verle a menudo y hablé además con el camarero de servicio, chico despierto, quien me prometió vigilar también por su parte. Apenas dejé al general, cuando vino a verme Potapich con una llamada de la abuela. Eran las 8, y ésta acababa de regresar del casino después de haberlo perdido todo. Fui a verla. La anciana estaba en su silla, completamente agotada y, a juzgar por las trazas, enferma. Marfa le daba una taza de té y la obligaba a bebérselo casi a la fuerza. La voz y el tono de la abuela habían cambiado notablemente. Dios te guarde, amigo Alexei Ivanovich, dijo con lentitud e inclinando gravemente la cabeza. Lamento volver a molestarte. Perdona a una mujer vieja. Lo he dejado allí todo, amigo mío, casi 100.000 rublos. Hiciste bien en no ir conmigo ayer. Ahora no tengo dinero, ni un ochavo. No quiero quedarme aquí un minuto más, y me marcho a las 9:30. He mandado un recado a ese inglés tuyo, Astley, ¿no es eso? Y quiero pedirle prestados 3.000 francos por una semana. Convéncele, pues, de que no tiene nada que temer y de que no me lo rehúse. Todavía, amigo, soy bastante rica. Tengo 3 fincas rurales y 2 urbanas. Sin contar el dinero, pues no me lo traje todo. Digo esto para que no tenga recelo alguno. Aquí viene. Bien se ve que es un hombre bueno. Mr. Astley vino así que recibió la primera llamada de la abuela. No mostró recelo alguno y no habló mucho. Al momento le contó 3.000 francos bajo pagaré que la abuela firmó. Acabado el asunto, saludó y se marchó deprisa. Y tú, vete también ahora, Alexei Ivanovich. Falta hora y pico y quiero acostarme, que me duelen los huesos. No seas duro conmigo, con esta vieja imbécil. En adelante no acusaré a la gente joven de liviandad, y hasta me parecería pecado acusar a ese infeliz general vuestro. Pero, con todo, no le daré dinero a pesar de sus deseos, porque en mi opinión es un necio. Solo que yo, vieja imbécil, no tengo más seso que él.
Verdad es que Dios pide cuentas y castiga la soberbia incluso en la vejez. Bueno, adiós. Marfusa, levántame. Yo, sin embargo, quería despedir a la abuela. Además, estaba un poco a la expectativa, aguardando que de un momento a otro sucediese algo. No podía parar en mi habitación. Salía al pasillo, y hasta erré un momento por la avenida. Mi carta a Polina era clara y terminante, y el presente desastre, por supuesto, definitivo. En el hotel oí hablar de la marcha de Desgrieux. En fin de cuentas, si me rechazaba como amigo quizá no me rechazase como criado, pues me necesitaba aunque solo fuera para hacer mandados. Le sería útil, ¿cómo no? A la hora de la salida del tren corrí a la estación y acomodé a la abuela. Todos tomaron asiento en un compartimiento reservado. Gracias, amigo, por tu afecto desinteresado, me dijo al despedirse, y repite a Praskovia lo que le dije ayer, que la esperaré. Fui a casa. Al pasar junto a las habitaciones del general, tropecé con la niñera y pregunté por él. Va bien, señor, me respondió abatida. No obstante, decidí entrar un momento, pero me detuve a la puerta del gabinete presa del mayor asombro. Madame Blanche y el general, a cuál mejor, estaban riendo a carcajadas. La veuve Cominges se hallaba también allí, sentada en el sofá. El general, por lo visto, estaba loco de alegría, cotorreaba toda clase de sandeces y se deshacía en una risa larga y nerviosa que le encogía el rostro en una incontable multitud de arrugas, entre las que desaparecían los ojos. Más tarde supe por la propia Madame Blanche que, después de mandar a paseo al príncipe y habiéndose enterado del llanto del general, decidió consolar a este y entró a verle un momento. El pobre general no sabía que ya en ese momento estaba echada su suerte, y que Blanche había empezado a hacer las maletas para irse volando a París en el primer tren del día siguiente. En el umbral del gabinete del general cambié de parecer y me escurrí sin ser visto. Subí a mi cuarto, abrí la puerta y en la semioscuridad noté de pronto una figura sentada en una silla, en el rincón, junto a la ventana. No se levantó cuando yo entré. Me acerqué, miré, y se me cortó el aliento. Era Polina.